Bueno, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a este encuentro en vivo de la comunidad de Mi Presupuesto. Es un gusto tenerlos a ustedes acá. Yo soy Paula Martínez, fundadora de Mi Presupuesto Familiar y de esta comunidad. Y hoy es un gusto presentarles a Alberto Loyarte, que es corredor inmobiliario, administrador de consorcio y productor de seguros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo, como ustedes se darán cuenta, soy de Córdoba, así que estamos compartiendo en esta charla que va a ser de distintos puntos del país. Es un gusto que estemos acá. Hoy vamos a hablar del tema de la nueva ley de alquileres y cómo se trata el contrato de alquiler para vivienda en esta nueva ley. Lo voy a dejar con Alberto. La dinámica va a ser una presentación de aproximadamente media hora de Alberto. Luego vamos a leer algunas preguntas que ustedes ya nos hicieron llegar por nuestro WhatsApp y nuestro mail de la comunidad Mi Presupuesto. Y posteriormente también los que estén en vivo pueden dejarnos sus preguntas acá a la derecha en el chat en vivo del canal de YouTube. Así que es un gusto. Bueno, los que no estén suscritos a la comunidad, sé que hay gente ahí conocida de Alberto, los invito a sumarse, a participar y también a seguirnos en los canales de YouTube y a seguirlo a Alberto también en su canal de Facebook, que luego nos va a comentar. Bienvenido, Alberto, estamos ya mismo contigo. Gracias, Paula. Aquí estamos. Es un encuentro federal, podríamos decir, vos desde el centro de la República y yo desde la capital. Bueno, la idea es desarrollar básicamente el aspecto del alquiler para vivienda. Tenemos alguna pregunta ya que habla de temporario, de alguna cuestión comercial, pero eso lo responderemos, en todo caso fue por privado, para darnos un tiempo razonable para ver esto, que creo que es lo medular, lo más interesante de esta temática, que de por sí es bastante álgida, bastante tediosa, no es divertida, esto no es una castañuela. Pero bueno, si podemos ir viendo, la idea en primer término es lo que significa el tema del orden público. Se ha discutido mucho sobre este tema sin mucho fundamento. Este tema del orden público ya veremos qué sabemos para poder definir qué es de orden público y qué no es de orden público. La ley en sí, la 27.551, que modifica artículos del Código Civil y Comercial de la Nación y además constituye algunos artículos nuevos que no estaban en el Código, que no, por su carácter, no revisten la importancia de estar en el Código Civil. Así que forman parte del nuevo Código Legal, pero es una condensación de temas que son algunos códigos y modificaciones del Código Civil y Comercial y el nuevo cuerpo que agregan algunos artículos nuevos que no están en el Código ni forman parte de él, pero que entre todo constituye la nueva ley de alquileres que se ha promulgado con vigencia el 1 de julio próximo pasado. En primer lugar, me gustaría definir el tema de orden público. Hay un escritor y pensador y un juez de la nación que murió allá cuando yo nacía, el doctor Enrique Martínez Paz, cordobés, que habla que el orden público está definido para los aspectos esenciales del orden jurídico. ¿Esto qué significa? El orden jurídico se refiere desde lo jurídico a la organización social, el conjunto de normas que rigen nuestro país particularmente. Y por el otro lado, la cuestión de público, que es adosando las dos palabras, orden público, es lo que se utiliza para calificar de qué tipo es ese orden. Cuando es de orden público, en primer término,
Nadie puede negar el conocimiento de una ley o un artículo de una ley que sea considerado de orden público. Yo no puedo decir que no conozco que la calle que está en la puerta de mi casa tiene sentido de norte a sur o de sur a norte. No puedo decirlo porque es de orden público el código que establece el sentido de las calles. ¿Y eso cómo se refleja? Se refleja en que las normas jurídicas utilizan los términos en forma imperativa, ordenan. Entonces trabajan con verbos en forma imperativa. Deben, deberán, no podrán, deberán y otros que sean del mismo tenor. Y estos artículos, estas normas, no pueden ser modificados de manera alguna por acuerdos entre partes, sobre todo porque están por debajo del nivel de cualquier reglamentación, acuerdo entre particulares, especialmente que están por debajo de lo que designa el Código Civil y Comercial de la Nación. Por el otro lado, las normas que no son de orden público pueden ser renunciadas o pueden tener un pacto en contrario por acuerdos entre las partes, entre otras cosas en los contratos. O sea, hay derechos a los que puedo renunciar, por ejemplo, que me comuniquen, en este caso de esta ley, por medio de un mail, tal o cual cosa el inquilino. Si lo acuerdo, el inquilino puede renunciar a eso y comunicarme no en la forma fehaciente que corresponde o que estamos acostumbrados, que sería la carta documento. Pero lo que no puedo renunciar, por ejemplo, es a mi libertad en el caso de deudas. No puedo ser sometido a la esclavitud como era en la época antigua, que un deudor pasaba a ser esclavo del acreedor. O sea, hay cosas que no pueden ser modificadas por más que se firmen. O sea, son nulas de toda nulidad, como se dice en los términos jurídicos, y esa es la principal diferencia que tenemos que entender cuando se habla de orden público. El DNU del Gobierno Nacional con relación a las cuarentenas que venimos disfrutando, por decirlo de alguna manera, son, digamos, de orden público desde su principio al fin. Por lo tanto, establecen pautas que deben ser cumplidas obligatoriamente y no hay acuerdo que pueda modificarlo. Así que bueno, espero que este tema quede aclarado y que les sirva no solo para esta ley, sino para cualquier otro tema jurídico que aparezca. Si es de orden público, no hay forma de modificarlo a través de un contrato. Si no es de orden público, se puede renunciar a ese derecho en general. Hoy vamos a tratar varios aspectos que la ley ha ido cambiando, modificando. Digamos la ley en principio porque son artículos del código, pero no vamos a andar con esos números y todo eso porque para eso cada cual agarra y lee el escrito de lo que significa el nuevo código y se terminó. Simplemente para tener una idea de lo que vamos a ver. El tema del anticipo y el depósito, el reintegro del depósito, el plazo mínimo del contrato, lo que son las cargas y las contribuciones, las expensas, la garantía a presentar por el locatario, los ajustes del precio del alquiler periódicamente, la denuncia del contrato ante la AFIP, el Programa Nacional de Alquiler Social, los nuevos mecanismos de mediación que están sin implementar y el artículo 1351 que se refiere a la intervención de un corredor inmobiliario matriculado por la jurisdicción a donde se esté desarrollando la operación, en el caso, lógicamente, que intervenga un corredor. Esto no impide que un dueño puede contratar con un inquilino. Ese es otro tema. Así que, bueno, vamos por el principio. La ley lo que establece es que, esto ya lo tenía la legislación anterior, es una reiteración, solamente se podrá requerir al locatario un mes por anticipado. Se refiere a un mes de alquiler. No se puede pedir 6 meses por anticipado ni que lo ofrezca
ni que esté de acuerdo el inquilino. Fíjense que dice solo se podrá. Esto no se puede cambiar. Siempre los alquileres de cualquier tipo se abonan por mes anticipado. O sea que del 1 al 5, del 1 al 10, etcétera, etcétera, se establecerá cuál es el plazo en que con anticipación se paga el mes. En cuanto al depósito de garantía, esto sí trae una modificación. Solo se podrá requerir el importe equivalente al mes de alquiler. Y esto, contrario a lo que era antiguamente, la ley anterior hablaba de un mes por año de alquiler. En este caso es un solo mes de alquiler por toda la duración del contrato. O sea que acá ni se puede ir modificando el valor de este importe año a año cuando se modifica el valor del alquiler. Es ese monto. Y un tema que no está establecido y que sería por el periodo que dure este tema de la cuarentena, es que la ley no determina ni esta ley, no ninguna otra tampoco, que el alquiler deba realizarse mediante depósito bancario. Si bien hay una legislación muy antigua, que no sé si habría que pensarlo, si está en desuso o no, que habla que todo pago mayor a 1.000 pesos debe ser mediante depósito bancario. Pero bueno, eso será materia de discutir. En cuanto a la devolución del depósito de garantía, básicamente la diferencia que establece es que el reintegro del al momento de la restitución del inmueble. Esto quiere decir que cuando entrega la llave, tiene que devolverse en el mismo momento, simultáneamente, y dejar constancia en el mismo acta, el valor del último mes de alquiler. O sea, que el legislador acá en este caso asume que el locador o el propietario utilizó ese fondo durante los 3 años de la duración del contrato, ya vamos a ver más adelante, en su beneficio. Por lo tanto, corresponde que eso sea ajustado al momento de la finalización del contrato. ¿Cuándo? En el mismo momento que le reintegran el inmueble. Eso debe constar en un acta, que habrá que ser mucho más preciso que antes, donde se recibe la llave. No se puede negar a recibir la llave el propietario. En todo caso, en ese acta puede sí deducirse, por ejemplo, las cosas que pueden estar, que hayan sido devengadas, como dirían los contadores, que corresponden, digamos, al inquilino hasta la fecha de fin de contrato. Por ejemplo, las expensas empiezan a llegar a los consorcios, a los departamentos para su pago el 4, el 5, el 6 o el 10 del mes siguiente. La factura de la luz siempre viene con un par de meses de atraso, lo mismo con el gas, la electricidad, la telefonía, en fin, todos esos servicios. Lo que se puede hacer es tomar la última factura anterior y deducir ese valor de ese mes de garantía que hay que reintegrar. En ese mismo acta se deja constancia, se acompañan los comprobantes correspondientes donde se muestra el valor de cada cosa que corresponden el pago por parte del inquilino, y se devuelve la diferencia directamente. Se recomienda que en el momento de la entrega de llaves, que va a ser sí o sí, junto con la devolución del inmueble, primero que hay que verificar que esté todo y tiene que quedar documentado lo que está eventualmente impago, además de lo que sea el último mes, que es imposible que se lo puedan cobrar porque no hay todavía factura por parte de nadie ni la de expensas, pero sí puede ocurrir que la persona que sea inquilino deba 2 o 3 meses de expensas o tenga alguna factura atrasada de algo, y bueno, eso llegará el tema para hacerlo con posterioridad, pero tiene que quedar documentado ahí que está pendiente
y el locador tendrá el derecho de descontarlo de ese momento. También en cuanto a roturas, daños de la propiedad y todo lo demás, es conveniente que en el contrato figure con precisión cuál es el estado del inmueble en el momento que se entrega. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede contrastar el estado del que se le entregó y el estado del que se recibió, en el caso de que corresponda algún daño, y si no corresponde al locatario y, por ejemplo, corresponde al consorcio, también dejarlo como constancia. Sería conveniente también, en el caso de ser, por ejemplo, un garante propietario, que el garante también esté en el momento de la entrega para firmar este acta. De esa manera se ratifica a todas las partes y queda el compromiso de satisfacción, eventualmente que esos problemas que son pendientes, por ejemplo, una rotura o algo importante, que la garantía sigue vigente hasta tanto se ha resuelto ese problema. Bueno, un tema que cambió es el plazo mínimo del contrato. Pasó a ser ahora de 3 años, 36 meses. Hay algunas excepciones, sede de embajada, habitación con muebles, siempre que no supere los 3 meses, guardamuebles, depósitos temporarios, exposición en un predio ferial o cosas que tienen un objeto y un plazo que normalmente son a veces por día, a veces por semana, a veces por meses. Pero también en esto cae lo que serían los contratos con una finalidad expresa. En este caso, los temporarios por diferentes razones. Se entiende que por más de 90 días un plazo ya no es vacacional. Y en estos casos los contratos tendrán que redactarse con una mayor precisión, determinando el domicilio real de los locatarios, porque si este contrato se vuelve a repetir o se recontrata por un periodo similar, el inquilino puede reclamar que ya no es por vacaciones, sino que es por es un contrato normal a 3 años y cualquier juez le va a conceder esa circunstancia. En el caso de otros motivos, por ejemplo, alguien que vaya a otra ciudad para hacerse un tratamiento médico, o, por ejemplo, que venga alguna persona a estudiar o a realizar un cierto trabajo que tenga un inicio y fin aproximado. Bueno, habrá que dejar con toda claridad en los contratos los detalles de para qué empresa van a venir o a qué universidad van a estudiar, para hacer qué curso, en fin, acompañando documentación como para que no puedan transformarse estos contratos en contratos de 3 años, que no es lo que se pretende, pero bueno, habrá que tener todo un cuidado en la redacción que es mayor que el que hoy día se estaba prestando a este tipo de contrataciones. Así que bueno, habrá que tener especialmente aquellos que hacen contratos de temporada, de vacaciones para las ciudades balnearias, para la costa. Ya no sirve más ese contrato que compraban en la librería y se instrumentaba fácilmente mediante la firma, porque ya estaban todas las cláusulas escritas. Eso ya hoy hay que tener otro grado de precisión, y desde ya que es conveniente la intervención de un corredor inmobiliario matriculado para que le dé el respaldo al propietario y al inquilino también, por supuesto, de que las cosas están bien hechas. Bueno, la conservación del locado, esto es un tema que también va a traer mucha discusión. La modificación del artículo correspondiente plantea que en caso de que los deterioros o las roturas del inmueble deben ser comunicados fehacientemente al propietario para su reparación.
existe la posibilidad, y esto es a criterio de las partes, de poner un domicilio, como es el domicilio fiscal, un correo electrónico. Esto tiene su problemática porque el correo electrónico a veces no funciona, a veces la gente no lo lee con la frecuencia que requiere, porque acá estamos hablando de que para los arreglos que son urgentes, que tampoco determina cuáles son los urgentes, el propietario tiene 24 horas para reparar lo deteriorado. Y en el caso de no ser urgente, tampoco determinado, contará con 10 días para realizar la reparación. Lo que ocurre es que dice que en caso de no cumplir con estas reparaciones los términos establecidos, el inquilino puede realizar el arreglo por su cuenta y ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres. Pero acá esto va a traer muchos inconvenientes porque la mayoría de los inmuebles alquilados, por lo menos acá en Buenos Aires, pero creo que en buena parte del país, salvo que sean casas o cosas por el estilo, los alquileres son en edificios de propiedad horizontal. En el caso de los edificios de propiedad horizontal, ni el inquilino ni el propietario se pueden meter en lo que son las partes comunes, y acá ya entramos en la parte del Código Civil y Comercial correspondiente a la propiedad horizontal. Pero, ¿por qué? Porque yo entiendo que puede haber que se haya cortado por Metrogas o por la empresa servidora del servicio de gas, el servicio de gas al edificio, y obviamente para el inquilino es una problemática, pero ese arreglo, esa reparación, de ninguna manera la puede realizar el inquilino, porque por un lado tiene que tener una calidad de reparación acorde a la que establezca el consorcio, y la persona que quiera reparar tiene que contar con ingresar a lugares como es la sala de medidores de gas de un edificio, a donde puede llegar, si no es alguien que esté matriculado, experto y conocedor, que pueda llegar a deteriorar otras cosas aparte de lo que está queriendo arreglar. Entonces esto va a ser, digamos, motivo, estimo yo, de muchas desavenencias, y seguramente hasta que no aparezca jurisprudencia no vamos a tener precisión de cómo determinar qué es urgente, qué no es urgente, y además qué es urgente que sea por motivos del locador, o que el locador esté en condiciones de resolver, y en todo caso el locador, que es quien es el responsable frente al consorcio, tendrá que realizar las gestiones del consorcio y hacerse cargo, que después verá cómo repite respecto al consorcio, de la reparación que haya que hacer, con la prontitud y la celeridad que le está, digamos, imponiendo esta modificación del Código Civil y Comercial. Así que bueno, esto va a ser un tema difícil. Otra de las cláusulas que son bastante, digamos, novedosas en este tema es el tema de las cargas y contribuciones que se originen en la propiedad. Los impuestos en general que afectan a las propiedades son impuestos de la propiedad, no son impuestos de las personas que serían sus propietarios. Ahora, la ley dice que el inquilino no tiene a su cargo los gravámenes que graven a la cosa, en este caso al inmueble. Y acá es claro, no tiene, es imperativo, desde ya no puede renunciar, y el propietario tendrá que hacerse cargo de los impuestos, tasas y contribuciones municipales y provinciales que correspondan a la propiedad. Pero en esto hay algunos matices, porque los municipios en muchos casos incluyen en sus boletas lo que hace al servicio de agua corriente, o al de cloacas, o a la seguridad, al alumbrado público, recolección de residuos, en fin. Y esto habría que, o se hace directamente cargo
el propietario, o se tendrá que recurrir a la separación cada vez que aparezca la boleta de este impuesto, de esta factura que pasa a la municipalidad, de los aspectos que son de servicio de los que son de impositivos. Bueno, el tema de las expensas. Acá tenemos otro elemento que va a ser también bastante conflictivo respecto a la relación contractual de alquileres, porque nos estamos metiendo con el tema de la liquidación de expensas, que por otro lado la realiza el administrador del consorcio. Acá en Buenos Aires existe un proceso que establece el registro de los administradores, que depende del gobierno de la ciudad, que establece ya un modelo de cómo deben ser tratadas las expensas. Con lo cual hay menos posibilidades, pero así todo, yo entiendo que en otras jurisdicciones tienen algunas modalidades que son diferentes a estas. Si bien hay zonas, por ejemplo, los departamentos de temporada o en la zona atlántica, es costumbre que el propietario se haga cargo de la totalidad de las expensas, por lo tanto, queda ya incluido dentro del valor locativo, pero, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, tenemos las expensas y que según el tipo de edificio donde esté la propiedad alquilada, puede tener particularidades muy específicas. Por ejemplo, si tenemos los sueldos del encargado, de su ayudante, esos son netamente de servicio para el inquilino, porque forma parte de los gastos habituales y está vinculado a los servicios normales y permanentes que recibe el inquilino, ya sea por la limpieza, ya sea por el sacado de basura, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, puede ocurrir que haya una persona destinada al acomodamiento de vehículos en cocheras, que también está en relación de dependencia, pero hay que ver si eso, como por ahí todos los departamentos tienen cochera, y la del departamento que alquiló, le alquilaron el departamento sin la cochera, porque la cochera la sigue usando el propietario, por ejemplo, la expensa va a traer incluida la parte proporcional del gasto de la persona que trabaja en la cochera, que el locatario no usa. Esto va a ser un tema para conversar. Lo que, al margen de esto, es recomendable a partir de esta nueva legislación que el propietario le entregue o el inmobiliario le entregue al inquilino el reglamento de copropiedad, donde no solo que diga el contrato que lo leyó y está de acuerdo y lo va a cumplir, etcétera, etcétera, pero hoy se hace más que nada muy importante el hecho de que el inquilino reciba ese reglamento, porque es una forma de que tenga la normativa específica del edificio y es donde van a aparecer todo este tipo de cuestiones. Y justamente esto viene a caso porque esta ley establece que las expensas extraordinarias debe pagarla el propietario. Las expensas extraordinarias en general son las determinadas por asamblea. Pero bueno, sobre esto se puede discutir mucho. Por ejemplo, en esta época de pandemia, el administrador compra mameluco especial, mascarilla, dispenser de alcohol, qué sé yo, o alguna cosa específica para el encargado. Eso es permanente, ¿no? Es mientras dura la pandemia, pero nos afecta a todos. Es una parte de los servicios, ¿no? Y sí. O sea, pero todo eso puede, según cómo se exprese, como aparezca, generar dificultades. Se rompió un caño. Es un caño de provisión de agua, sí, pero es el del departamento que yo estoy alquilando
o es que están cambiando los 15 pisos del primero al 15 porque es un caño general. Si es un caño general, por más que figure dentro de expensas comunes, obviamente, pero el beneficio de ese servicio nuevo que va a tener ese caño, que le va a durar 50 años más, lo va a terminar recibiendo el propietario. Con lo cual todo esto va a ser un tema de diferentes debates con diferentes, digamos, cuestiones a conversar y, bueno, que se va a ir nutriendo de la jurisprudencia, de lo que establezcan los jueces, y que, como sabemos, siempre va a ser la mitad de la biblioteca a favor de una cosa y la mitad de la biblioteca a favor de otra. Un tema que establece la nueva legislación es el tema de las garantías a presentar por el locatario. En términos generales, tengo entendido que la mayoría de las jurisdicciones del país, bueno, se acepta o se pide con forma generalizada un título de propiedad inmueble para garantizar el tema de que el inquilino cumpla con este contrato. Pero acá establece algunas otras pautas, por ejemplo, menciona el aval bancario, el seguro de caución, la garantía de fianza o fiador solitario y la garantía personal mediante recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc. En otro párrafo habla de que algunos de estos rubros van a tener que ser reglamentados, porque en el caso de los seguros de caución, en el caso de las compañías de seguros es muy claro, no hay problema, las compañías tienen la superintendencia de seguros que reglamenta todo esto, pero las garantías de fianza, que son muchas empresas que están prestando este servicio con mucho bombo y platillo, no están reglamentadas, son solamente sociedades anónimas. Y por el otro lado, esto también va a tener sus problemáticas porque yo puedo ofrecerle como inquilino o candidato a inquilino o postulante al alquiler un par de estas opciones, pero que no sean satisfactorias para el propietario. Pero bueno, tendrá que quedar en claro cuáles son los avales que ofrezco, con qué avales son cualquiera de estos elementos que actúan como garantía del cumplimiento de lo que establezca el contrato. Así que bueno, tenemos que esperar la reglamentación de algunos de estos aspectos, pero además de eso, también hay algunas pseudoagrupaciones más políticas que de inquilinos que están planteando cuestiones disparatadas como que el propietario tiene la obligación de aceptar lo que, siempre que sean algunas de estas, lo que el inquilino proponga. Y no es así. Yo tengo derecho de hacer con la cosa o hacer con el inmueble. Aparte, puedo tener 2 o 3 candidatos de diferentes características, con diferentes solvencias, con diferentes sistemas de garantía. Y bueno, todo esto será también tema para tener mucho cuidado en los pasos previos, ya sea como inmobiliario, tomar una reserva, donde tiene que quedar en claro todo esto, o si es un propietario, ni hablar, porque si es un propietario no hay reserva, no hay derecho al arrepentimiento y entonces, bueno, las consecuencias después se verán según sea. Lógicamente, si es un buen locatario, un buen inquilino, no va a tener problema, pero nunca falta la gente que aprovecha de esas cuestiones para hacer desmanes. Bueno, más o menos espero que se vaya entendiendo, después me lo harán saber a partir de las preguntas. Acá tenemos uno de los temas que son medulares de esto, es el tema de la fijación del valor de los alquileres. En este caso, el legislador estableció que los alquileres se harán mediante ajustes anuales. Y estos ajustes anuales uno no puede renunciar, no puede hacerlos modificar, porque es, como dice, solo se admiten ajustes anuales. O sea, es de orden público. Volvemos siempre para tener en claro esta bendita situación de lo que es orden público. Y ese
ajuste se realizará por un índice que publicará todos los meses el Banco Central de la República Argentina, que estará conformado el 50% por el índice de precio al consumidor y la otra mitad con la remuneración imponible del promedio de los trabajadores estables. Esto quiere decir del promedio de los trabajadores en relación de dependencia legal, digamos. Acá no cuenta quién está en negro y todo lo demás, sino simplemente es un índice que toma el mismo INDEC. No sé por qué, cuál es el motivo que se lo derivaron al Banco Central. Realmente no es una labor del Banco Central, no coincido en esto, pero bueno, no es la única de las cuestiones que pueden ser cuestionables. Esperemos que la realidad y la certeza con que se están manejando en el INDEC para establecer estos parámetros sea medianamente correcta. No obstante, para darles una idea, si yo tomo estos índices durante el último año, por decir el año calendario, y los considero en la forma que está expuesto, estarán en un orden de aproximadamente el 50-52% aproximadamente. Pero en esto tenemos que decir que, bueno, si lo miramos desde el punto de vista de la realidad que se venía viniendo, que se veía manejando en el tema de alquileres, realmente esto es perjudicial porque la mayoría de los contratos tenían mecanismos de ajuste del orden del 30, 32, 35% anual, nada más que aplicado en forma semestralmente, pero de todas maneras eran muy por debajo de estos índices y además, al poder pactarse a priori, cada uno sabía, cada parte, qué iba a recibir en cada momento. Si estos índices llegaran a ser manejados en forma normal, bien, como corresponde, ya estamos frente a una diferencia en la forma de cálculo del ajuste que afecta al alquiler. No es que beneficie al propietario, porque digamos que la inflación y eso nos corre para todos, pero hace a la contratación. Y por el otro lado, son índices que podrían, como en otras épocas ocurrió, ser manejados políticamente, con lo cual un mercado que estaba funcionando normalmente y no tenía ninguna urgencia ni tenía ningún problema, incluso con el decreto de necesidad de urgencia que congeló los alquileres hasta el 30 de septiembre, se venían manejando por acuerdo de partes bastante bien y con un buen cumplimiento por parte de todos. Lamentablemente en esto hicieron un acuerdo ahí que no tenemos idea la motivación de fondo, pero realmente me parece que este tema, al margen de todas las cosas, es un tanto inoportuno dada la situación que tenemos actualmente, donde se regulaba todo tranquilo sin ningún inconveniente. Bueno, esta ley trae como novedad que habla de la creación de un programa nacional de alquiler social, que bueno, realmente es una exposición de motivos, porque esto habría que... Paula, ¿podés cambiar la filmina, por favor? Ahí está, gracias. Esto realmente trae aparejado que es necesario hacer toda otra discusión, porque acá se plantean consideraciones para personas con violencia de género, regulación de las actividades de las entidades que otorgan garantía de fianza, que en otro lado ya lo dice, la promoción de un seguro obligatorio para la falta de pago y para las indemnizaciones de daños, en fin, todas cosas a futuro que ya tenemos la experiencia que la ley anterior de alquileres, que a esta altura del partido tendría 36 años, la que caducó el 30 de junio, hablaba, incluso traía hasta un plan de construcción de viviendas económicas para fines de alquiler, etcétera, etcétera, y jamás se llegó a concretar nada de todo esto,
Y bueno, es una manera un poco de tirar la pelota afuera. La verdad no agrega para esta ley nada. Uno de los últimos capítulos que se han agregado en esta legislación es el tema de la mediación. Esto trae un nuevo mecanismo que se los delega a cada provincia o a la ciudad de Buenos Aires y dispone que será de bajo costo gratuito para la resolución de conflictos derivados de los contratos de alquiler. Tampoco es algo que sinceramente agregue nada. Hoy con los sistemas actuales de mediación y todo lo demás ya estaba medianamente resuelto. Yo creo que únicamente esto viene a generar nuevas oficinas y nuevos puestos de trabajo para la administración pública que no tienen ninguna necesidad porque realmente ya existen los mediadores, ya hay una ley de mediación que interviene en otro tipo de circunstancias y de cuestiones, así que se podría aprovechar lo que ya existe y que eso es enteramente privado y a cargo de las partes y listo, no habría ninguna cuestión. Pero bueno, el legislador propone hacer esto que como no está resuelto y es a futuro, habrá que ver cuál es la resolución y cómo van a ser la capacidad de aprobar todo esto a través del mecanismo legal de cada jurisdicción y en qué medida no se transforme en un caso de litigio, sobre todo de cobro, de alquileres atrasados, de desalojo, etcétera, etcétera, en una demora más en vez de facilitar la resolución del conflicto. Así que bueno, esto tiene una connotación que realmente no es realmente significativa a la hora de lo que estamos conversando hoy. Se incorpora, sí, a todo esto, a la ley nacional, un artículo, el 1351, al Código Civil y Comercial, donde habla de que cuando las locaciones de inmuebles participe un intermediario, tiene que ser un profesional matriculado por la jurisprudencia por la jurisdicción que corresponda. Y es solo él quien puede percibir honorarios por esta gestión. Esto lo que hace es proveer de una seriedad la incumbencia y dejar de lado no tanto a profesionales de otras especialidades, sino a mucho intermediario trucho que podría estar polulando por las cercanías y que, qué sé yo, sin desmerecer a nadie, a veces un encargado de edificio está haciendo de administrador de un departamento y por eso cobra y bueno, una serie de cuestiones que hoy con esto quedarían obviados. Un tema que quedamos acá sin conversar, y no sé por qué, pero es el tema de la inscripción en la AFIP de los contratos. Lo pasamos de largo. Es obligación declarar los contratos de locación de inmuebles ante la AFIP. Yo quiero dejar en claro que esta obligación ya es anterior, no es que se instauró ahora. Es una obligación que ya existía, pero que lamentablemente, como tantas otras cosas, no tenía una entidad y no se estaba cumpliendo. En este momento, la AFIP sacó hoy, justamente a la mañana, la forma, el método de cómo se inscriben los contratos, y se inscriben todos los contratos, los comerciales, los temporarios, los de vivienda, incluso se van a inscribir, según un plazo que daría la AFIP, los contratos vigentes, aunque venzan la semana que viene. Y esta inscripción en la AFIP puede realizarla tanto el locador como el locatario. ¿Y por qué hacen esto? Para
tener el otro paso que en realidad podría haberse redactado de otra manera, donde el juez, para poder iniciar una causa judicial, supongamos por desalojo o falta de pago, debe consultar a la AFIP respecto al cumplimiento impositivo relacionado con ese contrato. En este caso, al tratarse de contrato por contrato, por ejemplo, en el caso de los temporarios en la costa o lugares de veraneo, etcétera, genera un incordio bastante grande. Y bueno, es un tema más para debatir de la imperiosa necesidad de haber incluido todos estos temas en esta nueva ley, que mientras tanto era responsabilidad de cada uno tener los contratos inscriptos o no. Después se verá, un contrato se puede inscribir con posterioridad a la fecha, y si jamás llega a una cuestión, digamos, de carácter legal ante un juez, me mandarán, pasará el contrato sin pena ni gloria. En todo caso, la AFIP me podrá requerir de ver si pagué los impuestos respecto a eso, simplemente. Pero es un tema de AFIP y mío. En este caso lo hace como una condición para iniciar una acción legal. Así que bueno, en términos generales, esto es lo que se ha establecido a partir del 1 de julio, de aplicación nacional, solamente aquellos aspectos de carácter de jurisdicción local que quedarán para que legislen cada provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, evidentemente es una modificación que implica muchos cambios desde los papeles que debemos manejar, desde la documentación que se debe acompañar, de la elaboración del contrato, en fin, que requiere de otro expertise, y bueno, donde los corredores debemos de capacitarnos específicamente con mucho detalle de esto, porque si nos convocan y cobramos un horario, los cobramos para justamente hacer las cosas bien. Y tengamos suerte de que lo que resolvamos instrumentar esté acorde cuando por alguna situación desgraciada llegue a una situación de litigio. Así que bueno, quedo abierto a las consultas. Acá tienen mis datos, mi teléfono. Les recomiendo seguir el grupo de Facebook Alquilar Paso a Paso, que es algo que estamos proyectando para salvar todas estas consultas de propietarios, de locatarios, de futuros locatarios, de futuros inquilinos, de colegas. Con todo gusto quedo abierto a cualquier consulta. Tienen mis teléfonos, mi WhatsApp, mi Telegram, en fin, todas las formas de comunicarse conmigo. Así que gracias, Paula, y bueno, veremos qué dicen los que nos escucharon. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Acá están llegando varios comentarios al chat. Hay mucha gente conectada y mucha gente haciendo consultas también. Te agradecemos muchísimo. Acá ya vamos a volver, pueden revisar nuevamente el material, volver para atrás y volver a ver el video. Y vamos a dejar vamos a leer algunas consultas que nos han hecho llegar la gente de la comunidad de Mi Presupuesto. La vamos a leer para que Alberto las responda, y después también vamos a responder algunas que ya están llegando también aquí en el chat. Te voy a ir haciendo, hay muchas preguntas, así que bueno, vamos a tratar de resumir un poco. Lo primero es cómo funciona, hay dos que son parecidas, cómo funciona la ley la nueva ley para la renovación de los contratos ya vigentes, que si se renueva sí o sí tienen que ser por 3 años, o puede ser como lo que ya se tenía. Y otra que es parecida es qué sucede con los contratos que vencieron el 31 de marzo y que en virtud del tema de la cuarentena tuvieron una renovación automática. O sea, ¿qué pasa ahí en ese caso? Que si sigue el mismo valor, si no, incluso había quedado
algún valor que no se cobró y se iba a postergar para octubre. Bueno, ¿qué pasa en estas dos cuestiones? Los nuevos contratos y los que ya vencen. Separemos la situación porque la misma ley también en alguna medida lo dice. La propiedad que está desocupada, que voy a hacer el contrato hoy, ya tiene la nueva ley vigente. No hay excusa, no se puede hacer de forma retroactiva. Por lo tanto, rigen los 3 años o, si es temporario, con las pautas que correspondan a al tiempo que voy a contratar por la necesidad, como ya le dije antes, de tener el motivo de la contratación por un plazo menor de los 3 años. O sea que separemos los departamentos vacíos que se alquilan a partir de hoy. Los que ya están ocupados y que los toma, digamos, el periodo del DNU, el DNU que es de orden público. Vuelvo a repetir eso porque me parece que es fundamental que se nos meta en la cabeza a partir de ahora que es lo importante de orden público y que no. Eso tiene un régimen que está establecido en el propio DNU. Yo puedo, si lo desea, porque queda, no estamos charlando del DNU, pero sí está mezclado el tema, si el locatario decide porque quiere asegurarse 3 años, porque quiere no esperar a que el 30 de septiembre empiece a regir de pleno para los casos en que están ocupados, porque convengamos, el DNU que estableció la prórroga de la garantía y una forma de pago que podría ser a la fecha de marzo o asumiendo los incrementos que pudiera establecer. Pero el que vence entre ese interín puede optar por acogerse a ese régimen que establece el DNU, donde yo sigo pagando lo de marzo y acumulo lo que no pago porque no puedo para financiarlo en los 6 meses o los 3 meses venideros o como sea, como se acuerde, digamos, o si vence el contrato en el medio de este periodo de marzo a septiembre, realizar un contrato de acuerdo a la nueva ley. Porque de esa manera, si es algo que yo pacté con el otro y estoy en condiciones de pagar y tengo mi garantía y tengo todos los antecedentes que el propietario me reconoce, digamos, de alguna forma, que a través de los años anteriores de alquiler, por ahí hay gente que está viviendo en un mismo departamento 10 años porque hizo 5 contratos de 2. Entonces, en ese caso, para asegurarse los próximos 3 años, no tener que estar pensando que cuando se termine esto, que se tiene que mudar, que ahora, por ejemplo, acá en Capital, no se pueden mudar. Entonces, convenir especialmente y dejarlo pactado por escrito, hacer un contrato nuevo con una nueva base de un nuevo alquiler, con las nuevas condiciones de acuerdo a la nueva ley. O sea, esto es de común acuerdo. Y si no, tendrán que esperar el 30 de septiembre, acordar la desocupación de la propiedad y el propietario hará un nuevo contrato o él, mientras tanto, está buscando otro lugar para alquilar que va a habitar después del 30 de septiembre. Está bien. Bien, acá hay otras preguntas referidas al tema de la obligatoriedad de cómo va a ser a ver si pudieras explicar un poco cómo era, algo comentaste de la resolución de la declaración de los contratos ante la AFIP. Y un segundo punto que tiene esta pregunta también, que tiene que ver con que todas estas cuestiones suman costos, ¿no? El tema de inscribirse, sumar la inscripción y demás cuestiones. Y hoy la renta es muy baja, está señalada esta persona que es una propietaria en realidad, y hay que pagar IVA, ganancias y rentas. ¿Cómo resolver esto si todos esos costos no se los podemos trasladar a los inquilinos? Son dos temas separados, pero bueno, tiene que ver un poco con... La inscripción es una inscripción. O sea, va a ser
un aplicativo de DGI que lo pone en internet y va a haber que poner los datos que establezcan ahí. No lo llegué a ver, lo difundieron hoy a la mañana. Estimo que será así y que tendrá un periodo de inscripción. Pasado ese periodo, como la mayoría de los regímenes de información, tiene una multa por no haber declarado. Lo puede declarar cuando quiera, pero tiene una multa que se va cumpliendo. Si cada 30 días te cobran, no sé, 400 pesos de multa por demora de no haber informado. Ese es un aspecto. Esa información la puede hacer también el inquilino, llegado el caso. O puede ser parte del servicio que le presta el inmobiliario al propietario. Eso por un lado. Pero acá se van a dar diferentes situaciones en cuanto al propietario. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar hablando con una compañía de seguros que tiene 400 propiedades que le administra una inmobiliaria X, que forman parte de su patrimonio porque es el respaldo de los fondos que tiene que tener la compañía de seguros establecido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y eso, la facturación del alquiler, el inscribirse el inscribirse en la FIP, ya ellos tienen un cuerpo de contadores, tendrán que agregar la parte que corresponde a ese alquiler a ingresos brutos, tendrán que agregar ese pedazo para el cálculo de ganancias, pero eso se diluye, digamos, en un conjunto, una masa de propiedades que estas empresas tienen. Ahora, como contrapartida, nosotros tenemos una diversidad y mucho gente que siempre ha recurrido, porque históricamente es así, y lo siguen demostrando los números históricamente, al respaldo del ladrillo. Nosotros venimos de Tano y Gallego, así que irremediablemente nosotros queremos tocar nuestra casa, pero como resguardo de su vejez, en muchos casos, han comprado otro departamento, construyeron un departamento arriba, construyeron un departamento atrás, en fin, millones de circunstancias que tienen uno, que tienen dos, que tienen tres, pero esas personas que hasta ahora no estaban facturando, van a tener que, sí, en ese caso, inscribirse en la parte de monotributo, por lo menos. Si es una persona que por ahí tiene una actividad comercial, industrial, qué sé yo, puede ser responsable inscripto y puede dárselo al contador. Bueno, toma, agrega esto y forma parte ya del paquete de lo que tiene que hacer. Pero supongamos que se trata de doña María, que es jubilada, que tiene ese departamentito para compensar su jubilación, y va a tener que realizar toda esta gestión y va a tener que estar en la obligación de la presentación de la factura y va a tener que inscribirse en la FIP para poder facturar con un monotributo, en el gobierno provincial para pagar ingresos brutos, y a fin de año hay que ver si no le alcanza bienes personales. Que vos el otro día diste una charla muy interesante de bienes personales. Entonces, lo que no es necesario es el IVA, porque el IVA afecta solamente a las locaciones comerciales y cuando superan un determinado monto. O sea que la vivienda no está gravada por IVA, por lo tanto ese aspecto queda libre de ninguna inscripción, de nada. Pero sí es efectivo lo que plantea la persona que hace la consulta. Esto genera un costo que no estaba previsto dentro de lo que teníamos hasta ahora y que lamentablemente, y no sé por qué, justamente vuelvo a repetir lo que dije antes, se metieron a legislar un tema que funcionaba. Si hubiera sido un tema que estaba generando conflicto, que no funcionaba bien, pero al poner estas regulaciones le cargan el costo al inquilino, porque el propietario
En este momento, que históricamente está a sus niveles más bajos, el valor locativo de las propiedades está en el orden del 2 al 3% anual, en dólares. Entonces, quiere decir que a ese porcentaje, yo hoy, para recuperar el valor de una inversión en una propiedad, tengo 60 años para recuperar. Cuando, históricamente, se hablaba de 10, 15 años, máximo 20. Entonces, bajarle más lo que está cobrando el propietario pareciera que no es razonable, porque si no va a vender y va a poner ese dinero en otra inversión que le reporte más o menos lo mismo. Entonces, desgraciadamente, más tarde que temprano, ese valor va a ser cargado al alquiler, según la situación fiscal de cada uno de los propietarios, porque por ahí uno dice, bueno, a mí esto no me suma ni me quita, qué sé yo, bueno, pero hay otros que sí le afecta, y estamos hablando que un monotributo, vos sabés que la categoría más baja son 1.900 pesos, sabés que ingreso bruto es un 5%, por lo menos acá en Capital, bienes personales, bueno, es un 1 y pico por ciento anual, o sea, tiene un conjunto de costos adicionales que van a estar dentro del valor locativo que se le va a estar pidiendo al inquilino, obviamente. Y esto ya hoy, ya estaban conversando, lo estuve escuchando por la radio, que uno de los portales inmobiliarios importantes acá de Buenos Aires ya habían empezado a hacer encuestas que en estos pocos días ya habían subido un 3% el valor de los alquileres. Claro. Estadísticamente, ¿no? Sí. Voy a poner acá una de las preguntas del chat y además de esta te voy a comentar otra que también nos habían hecho llegar antes, que están relacionadas, que se refiere al valor al valor de la actualización, que si el índice todavía no lo sabemos, ¿cómo hacemos para actualizar el valor de un contrato que se vaya a renovar ahora? Y también acá la pregunta que nos habían hecho llegar antes, Julieta creo, era cuál hubiera sido la indexación propuesta en la ley en base a los 2 últimos años para tener una idea, digamos, un poco, creo que algo habías dicho del 50%, ¿no? Claro, el 50% contra un 30% que era lo que por lo general pactaban las partes. Eso, claro. Ahora, lo que no me termino de entender, el valor de los 2 últimos años. Y no, el índice no lo vamos a saber hasta que no esté publicado y surja de los datos que nos dé el Banco Central. Claro. Entonces, quien pregunta es un corredor inmobiliario, porque esto sí es uno de los temas, digamos, que afecta a nuestros honorarios. ¿Por qué? Porque en la forma anterior de calcular los honorarios, en la mayoría de las jurisdicciones hablaba del 4,15% del total del contrato. Pero yo acá tengo como forma de calcularlo solamente el valor inicial, que lo multiplicaré por 36. Entonces no es lo mismo. Yo no le puedo proyectar, no puedo tener la idea de lo que va a ocurrir dentro de un año y dentro de 2 años y cuál va a ser el verdadero valor total. Así que bueno, de última tendrá que ser, digamos, con el valor que tengo. Lo mismo pasa con el sellado. En las provincias o en las jurisdicciones que sea obligación el sellado, el tratamiento para este caso es también el mismo. Pagan, en Ciudad de Buenos Aires no se paga sellado por contrato de vivienda, pero en provincia de Buenos Aires, acá cruzando la General Paz, el Riachuelo, pagan sellado, y ese sellado se va a pagar a partir del total del contrato, del total expresado. Yo no le puedo poner un valor incierto porque yo tengo un piso. Lo que no tengo es la parte alta, la superior, pero no tengo otra forma, salvo que hagan alguna legislación a posteriori, con un sentido fiscalista, de decir, bueno, cada año cuando se dé la actualización le corresponde que me paguen otra parte del sellado para compensar lo que no pagaron al principio, que me parece muy complejo
para este tipo de cuestiones, ¿no? Acá entonces, hay... Fue comprensiva, clara la explicación. Sí, acá aprovecho para poner lo que dice Sebastián de que la cartera de alquileres sufrió un incremento de un 40% para consultarte justamente, bueno, dice más abajo que es por decisión de los propietarios, para consultarte si es posible de que el incremento del alquiler sea menor a ese índice que surja, que vaya a publicar el Banco Central, porque por acuerdo entre las partes, ¿no es cierto? Mirá, esto supongo que me lo está planteando en un valor de arranque, un valor de salir hoy, de tenerlo publicado hoy. Lo que pasa es que preventivamente el propietario dice, bueno, incluso por publicaciones que aparecen todos los días, que las propiedades bajan para la venta tanto, gente que tira números. Yo creo que eso va a depender mucho de la situación individual de cada uno, porque al final de la cuestión es que si yo tengo un incremento, un valor locativo que después nadie puede pagar, tengo la propiedad vacía, gastando expensas, luz, gas, impuestos y todo lo demás, y la tengo vacía. Entonces, hay que ver si dentro de un par de meses, cuando esto se sedimente, cuando el mercado se vuelva a acomodar, si es válido que haya quienes contraten con ese valor inicial. Entonces habrá que ver la situación de cada uno de los propietarios, hay que charlar con cada uno para analizar y hacerle reflexionar cuál es el valor real y en qué medida incide en su situación individual. Porque ya te respondo, no es lo mismo una compañía de seguros que está obligada a tener propiedades para poder respaldar su patrimonio frente a los futuros siniestros, por una ley y todo lo demás, que tiene 400, 500 propiedades alquiladas, que tiene ya un mecanismo armado, que a lo sumo le tendrá que agregar 2 botoncitos a cualquiera de las computadoras que tiene trabajando en eso, que doña María, que tiene la casita que hizo en el fondo con su marido, trabajando sábado y domingo, que después le puso una puerta y la alquila por separado, ¿no? Claro. Bueno, acá hay algunos aportes, hay gente que pregunta y otros que responden, así que les agradecemos mucho los que están también haciendo sus aportes. Abel dice que al no conocer los valores de indexación se tiene que plasmar en la cláusula del contrato que se calculará de acuerdo al índice que provea el Banco Central. Supongo que el Banco Central elaborará algo como el SER o como el UVA o como algo con un indicador, ¿no es cierto? Información pública, uno va a tener que tener acceso a esa información día a día, porque puede haber contratos que venzan no necesariamente el primero de cada mes, así que tiene que ser un índice que diariamente se esté calculando y lo vamos a tener que tener en un lugar de acceso público que lo podrán ver todos, así que sí, de todas formas yo entiendo que hay que incluir una cláusula que debe decir que el ajuste se regirá de acuerdo al artículo tal de la ley, que claro, establece tal cosa. Eso es algo que es de orden público. Yo me achaco con lo de orden público porque me parece que todavía no hay claridad. Y es una cuestión que rige no solo para esto, sino para cualquier otra legislación, en todos los órdenes. Los legisladores tienen libros escritos sobre esto. El que yo me mencioné al principio, que es un profesor en esto, que realmente es uno de los que ha hecho con mayor claridad las obras referidas a orden público, incluso estuvo en Europa haciendo y hizo un libro sobre este tema, cordobés, así que te recomiendo estudiar. Ya que las autoridades ahora mandan a los periodistas. Está bien. Estudie, señora Paula. Claro, perfecto. Acá voy a poner esto que dice Mónica, que ha hecho varios aportes acá en el chat, que aclara el tema fiscal, volvemos, que bueno, que no es lo mismo inscribirse para declarar los departamentos en este registro que es la inscripción como tributo, y ahí quiero hacer esta aclaración también de que en el tema del monotributo, ojo, porque solamente pueden ser 3 actividades y cada inmueble es una actividad. Entonces, si uno es jubilado y tiene
dos inmuebles puede ser monotributista, si no ya se tiene que inscribir como responsable inscripto. Así que bueno, también va a ser un tema importante, que eso hay que consultarlo, por supuesto, con los contadores, además del tema de ingresos brutos y todo otro tipo de charla. Ahora, la inscripción que está planteando la ley es en el registro que establece la AFIP. Claro, que no es otro registro. Claro, es un registro aparte. Es un registro aparte solo para la inscripción de los contratos de alquiler. Hoy salió la normativa de AFIP. Bien. Si yo me inscribo en esa inscripción, seguramente me van a salir pidiendo la calidad de contribuyente que soy yo como propietario. Sí, seguro van a pedir el quit y van a decir cómo estoy, todo mi número de inscripción en la... ¿Qué condición de inscripción tengo? Claro, obviamente. No lo leí todavía, pero está en ese orden. Bien, acá había otras dos o tres preguntas que creo que algo comentaste del tema de la regulación de alquileres temporarios, si bien da para toda otra charla particular. Bueno, si se pueden efectuar alquileres por un plazo mayor a 3 meses, si se especifica en su finalidad y cuándo se pueden llegar a hacer, digamos, si está previsto en esta ley o no. Se puede hacer, la ley dice que tiene que estar explicitada la finalidad cuando son por plazos menores. Por ejemplo, es muy habitual, por decirlo de alguna manera, en Mar del Plata, que tiene varias sedes de universidades y qué sé yo, que chicos del interior de la provincia vengan a alquilar los departamentos que en la temporada de diciembre a marzo se alquilan para ir a veranear, los alquilan de abril a noviembre para residencia mientras están cursando en la facultad. Ahora, en eso yo voy a tener que dejar muy claro que en el contrato que se trata de un alquiler por una finalidad específica, que es la vivienda mientras dura el año lectivo para cursar tal carrera en la universidad tal, cuya inscripción tengo a la vista y quedarme con una copia. O sea, tendré que tener un legajo, una carpeta de cada contrato donde yo tenga la documentación de respaldo, fotocopia de los documentos de identidad donde consta el domicilio original. En el contrato debe figurar el domicilio original. Si es una persona que viene a Capital Federal porque tiene que hacerse un tratamiento específico en el hospital italiano, bueno, también puede haber que el motivo es por 4 meses, por un tratamiento de tal tipo, de acuerdo a la orden médica tal, su domicilio de origen es tal y tiene que estar acompañado, por lo tanto, los que alquilan son fulano, mengano y sultano, o sultano para la vivienda de los otros, y eso tiene que tener quien alquila un respaldo de la documentación que... ¿Por qué? Porque el problema principal puede radicar en que alguien inicie como un alquiler temporario, así firmando los contratitos que se venden en las librerías, pero le dice, no, don Juan, lo prorrogamos por otros 3 meses, tráigame el papelito. Y después le llega una carta documental al propietario diciendo, no, yo lo alquilo por 3 años en las condiciones de la ley porque me conviene más. Claro. No hay, digamos, forma de que legalmente lo pueda rebatir, porque no tiene ningún elemento y el contrato no dice nada respecto a cómo entró esa persona a la locación, ¿verdad? Ahí te pongo esta pregunta que viene a cuento de esto, porque pregunta María Isabel si el propietario puede hacer el contrato, justamente. Sí, lo puede hacer con toda tranquilidad, como lo han hecho. Yo decía los que se compran en la librería, pero es mucho copy y pega de Google. Uno teclea y ya hay montones de contratos pululando en las redes. Pero bueno, esto requiere de un conocimiento, no de la computadora para poder bajarlo, imprimirlo o rellenarle los lugares vacíos, sino de que ese contrato, hoy cada día van a ser más específicos los contratos.
en particular por las cuestiones de las expensas, por las cuestiones que hagan al mantenimiento, a un montón de aspectos que van a hacer que nosotros, como profesionales, tengamos que poner más el ojo en los detalles. O sea, tendremos que tener claro si esa propiedad, yo no puedo alquilar una propiedad más, como se ponía en algunos casos, que dice haberla visto, estar de acuerdo en el estado que se encuentra, y resulta que se estaban cayendo las paredes, y el arreglo entre nosotros era, bueno, yo te doy 3 meses de gratis si vos lo pintás, lo cual ahora con esta nueva legislación es de difuso cumplimiento, no hay garantía de nada de eso. Es más, me dice que yo tengo que entregar la cosa en condiciones de uso, porque es como si yo te alquilara un auto sin la rueda. Está bien. Bueno, y acá preguntan sobre modelos de contratos, entonces no sería tan conveniente, digamos, agarrar un modelo, sino más bien tenerlo. Sí, no, podemos tener un modelo como orientativo, como nuestra base, qué sé yo. Los colegios profesionales tienen hechos por los abogados de los colegios y todo lo demás, unos modelos muy interesantes, pero después tenés que particularizarlo, ya no es un formulario que yo voy a copiar, pegar, llenar y ya está. Claro. Porque además de eso derivan otras situaciones. Por ejemplo, ¿está de acuerdo el propietario en poner su mail para poder ser el lugar de comunicación fehaciente que tenga el locatario para comunicarle una rotura? Y si no lee los mails, lo lee una vez cada semana, y cuando viene a pagarle el alquiler a fin de mes le dice, mire, don José, yo me gasté 25.000 pesos del calefón que no andaba más, lo tiré al diablo y puse uno nuevo, porque esto corresponde a usted. Ahora, y si el calefón era simplemente cambiarle la serpentina por 4.000, 5.000 pesos, se arreglaba. Ah, pero yo se lo puse en el mail. Está comunicado fehacientemente, así que a mí me da derecho a que se lo descuente. Claro. Entonces, este mes acá tiene la factura, la garantía de lo que compré, la mano de obra de la colocación y el sacar el otro, y no le pago el alquiler este mes. Entonces, la rutina de todo eso va a ser un tanto más conflictiva. Yo tendré que buscar la manera de redactar el contrato donde diga, bueno, que por este medio podrá ser para ciertas cuestiones, pero no para este tema de las roturas. Claro. Porque ya como yo comentaba antes, también hay posibilidad de que se trate de un departamento, una propiedad horizontal, que dependa del consorcio, con lo cual tenemos un tercero responsable que no es el locador. Si bien el locador es el responsable ante el consorcio de hacer el reclamo y todo lo demás, pero hay pautas que que son insoslayables, que entonces lo van a poner en falta al locador, pasible no sé de qué, porque bueno, cuando haya jurisprudencia nos enteraremos. Por ahí la jurisprudencia dirá que por los días que estuvo sin gas, yo le tengo que pagar el costo de lo que fuera el delivery de comida que tuvieron durante esos 15 días que el consorcio no le dio gas. No lo sé. Pero bueno, son todas cuestiones en expectativa que uno no sabe. Además no sabe cuál es la condición y la situación y la actitud del inquilino. Por ahí ese señor tiene que recurrir a eso porque no le queda otro remedio, porque tiene un chiquito enfermo o con alguna cuestión. No, ni hablemos de alguien que tenga una persona electrodependiente y le cortaron la luz del edificio porque se quemaron los cables. Tengo que darle solución, pero el consorcio no me la va a dar en un día. Con lo cual, todo eso va a ser cuestión de cómo esté redactado el contrato a la hora de dilucidar esas cuestiones legales. Está bien, acá, bueno, vamos a ir a la última pregunta. Ahí hay otras de alquileres temporarios que me parece que después
Si no, se pueden responder abajo por YouTube o están los comentarios si están los lugares. No problema, yo les contesto por mail. Vos me las pasás, les contesto por mail. Que dejen los mails con todo gusto. Bien, y quería acá algo corto, porque ya también estamos bastante en tiempo, es algunas de las características de las opciones de garantías que habías nombrado, los pros y los contras, qué posibilidades de cada una, como para dar una idea rápida de eso. Bueno, la tradicional garantía de un propietario que tenga un inmueble siempre tiene la contra de que el propietario que salió de garante vendió la propiedad a la semana y te quedaste sin garantía. No obstante, cabe aclarar que si el contrato está bien redactado, y vuelvo al tema de la redacción del contrato, porque va a ser vital la redacción del contrato, la persona que sale de garante con una propiedad es avalista, según lo que yo pongo en mis contratos, digamos, es avalista con la totalidad de su patrimonio. Con lo cual, si el señor tiene un auto y vendió la propiedad que salía como garantía, no importa, yo voy contra el auto. O voy contra un sueldo que tenga de garante. Después veréis qué puedo hacer, si puedo también afectar al inquilino. El aval bancario todavía, si bien es un instrumento que existe para otros destinos. No hay mucha experiencia, los bancos en esto son entidades tipo elefantiásticas, y esto requiere de una respuesta medianamente rápida, digamos. Ahí están las opciones. El aval bancario no está muy difundido, si bien hay algunas entidades que lo hacen, pero tienen un grado económico diferente, pero ellos el aval bancario lo utilizan como instrumento de captación de cuentas, pero también acá tiene la respuesta por parte del propietario, porque en general los avales bancarios te obligan a que el inquilino tenga una cuenta, que el propietario tenga otra cuenta en el mismo banco. Entonces, el inquilino todos los meses para la fecha de pago del alquiler tiene que tener la plata en su cuenta, de ahí el banco le transfiere al propietario y saca su porcentaje que corresponde a los honorarios por brindar el aval. Pero ¿qué ocurre? Muchos propietarios son reacios a bancarizarse, con lo cual es un tema que también hay que ver. Yo como propietario puedo no aceptarlo, y si me obligan a bancarizar no le interesa, no quiere, y bueno, habrá que ver, habrá que discutirlo, pero es un mal comienzo si estoy discutiendo con el propietario, ¿no? Los seguros de caución son un instrumento que tienen muchos años de uso, lo tienen las compañías de seguro legales, reguladas por la Superintendencia de Seguro de la Nación. Ya es una fórmula muy antigua, no se usa solo para alquileres, sino para seguros de provisión de repuesto, de mantenimiento de oferta, montones de cosas que se usan los seguros de caución. En las compañías de seguro que se dedican a caución de alquiler en general ya están con un timing, con una respuesta bastante rápida a todo esto. Por lo tanto, si un inquilino no pagó, a fin de mes se avisa a la compañía de seguro y a la semana ya le están pagando el alquiler sin ningún inconveniente. Después verá la compañía de seguro cómo le cobra al inquilino, ¿no es cierto? Pero en general es un instrumento, como dice, seguro, porque además las compañías de seguro no son empresas que puedan quebrar en términos generales. Las compañías de seguro, por disposiciones que tienen ya sus propias regulaciones, a lo sumo lo que hacen es pasarle la cartera a otra compañía y siempre va a estar el respaldo, no se va a perder la garantía del seguro de una compañía de seguro. La garantía de fianza o fiador solidario en general son los que dan algunas empresas privadas que en este momento o hasta ahora funcionan. No sé ahora con el tema de la prórroga de esas garantías que se hizo
por el decreto de necesidad de urgencia hasta el 30 de septiembre, cómo estarán sus siniestralidades y en qué condiciones están de dar respuesta a esa siniestralidad. Porque estas empresas no tienen ninguna obligación de cumplimiento de ninguna, de mantener reservas legales o cosas por el estilo, más allá de los compromisos que tiene cualquier sociedad anónima con la Inspección General de Justicia. Así que realmente no sé, yo no les tengo mucha confianza, pero bueno, en estas circunstancias tan atípicas como las que nos está tocando vivir, creo que en la cancha se van a ver los pingos, como dice el refrán, y veremos qué pasa. Y por último, el aval mediante recibo de sueldo tiene los bemoles que pueda llegar a tener el mismo tema del título de propiedad. Si esta persona que sale de aval con su recibo de sueldo se queda sin trabajo, y para el otro yo me quedé sin garantía. Como propietario no me entero, además no tengo forma de enterarme. Es lo mismo que si el garante propietario vendió la propiedad o hizo una hipoteca por un valor que no va a pagar, y bueno, la propiedad se la va a llevar el acreedor hipotecario porque es privilegiado. Entonces, cada modalidad tiene su pro y sus contras. En todo esto, por supuesto, siempre partamos de que yo tengo que evaluar bien al inquilino, evaluar sus antecedentes, haber consultado con los propietarios anteriores con los cuales alquiló, ver su antigüedad en el trabajo, ver los informes comerciales como el Veraz, como el Gnosis y todo eso, qué antecedentes tiene desde el punto de vista de cumplimiento, si tiene una tarjeta que está en categoría 5 de impago, ¿cómo le voy a poder cobrar un alquiler si este hombre la tarjeta le está llevando todo lo que tiene? En fin, hay que hacer un estudio previo del candidato a inquilino, que es un estudio crediticio, es un estudio, digamos, de cuestiones que hacen a la persona en cuanto a su historia. Ahora, si yo tengo, qué sé yo, inquilinos que vienen, como dije yo antes, de 10 años de contrato, porque me hicieron 5 contratos, de 2 años, ya tengo una historia de comportamiento que también es favorable, y bueno, veré cuál de estos mecanismos de garantía me conviene como propietario, como asegurarme, porque ahora el periodo no va a ser de 2, sino de 3 años. Por lo cual estoy comprometido. No obstante, yo en los contratos de alquiler tiendo a incorporar una cláusula que permita, por ejemplo, uno de los temas que no lo tratamos, pero que está en la ley, pero es un tema medianamente menor, un tema referido a la rescisión, que o sea, el locatario lo que tiene como posibilidad es rescindir anticipadamente. Suponiéndonos, esto además es una situación que creo que el legislador no entendió. Y esto viene de la base de lo que es la legislación. ¿De qué es un contrato? Un contrato se hace para cumplirse. Pues resulta que yo, propietario, con lo que tengo un contrato de alquiler, que sé que todos los meses voy a cobrar un X dinero, resulta que el inquilino se va y puede usar un mecanismo de 90 días antes informarme, no tener ninguna penalización por irse antes. Resulta que yo, en base a ese ingreso, contraje una deuda que ahora se me va a ver alterada. Por ejemplo, me impuse la compra de un vehículo en cuotas, por ejemplo. ¿Cómo voy a pagar la cuota si no tengo el ingreso del alquiler? Para eso estaba la penalización. Ahora, simplemente con avisar 30 días antes, le cobro la penalización. Pero si aviso 3 meses antes, no le puedo cobrar ninguna penalización. Entonces eso va en contra de la formalidad y del cumplimiento de lo que es un contrato. Pero bueno, eso habrá que tenerlo en cuenta, y es un riesgo más que va a ir en detrimento de los locatarios.
porque esa incógnita que yo le estoy poniendo, le voy a poner un precio en pesos que lo voy a cargar al alquiler. Entonces, este tipo de cosas, el que lo planteó, el legislador que propuso hacerlo de esta manera, no tenía la menor idea de lo que son contratos y mucho menos contratos de alquiler. Bueno, acá quería traer este comentario porque habla un poco de que el gran desafío de esta ley es mediar en cuestiones que entraban en un terreno de desventaja del inquilino, porque parecería, te lo voy a sacar para que se nos pueda ver la cara, pero parecería que la ley está hecha un poco desde ese punto de vista, ¿no? De proteger al inquilino estaría pensado. ¿Lo ves, Kunde? El problema es que yo entiendo lo de la protección al inquilino. Es cierto que hay muchos propietarios que son malos propietarios y deberíamos tener un padrón, un informe veraz de malos inquilinos y de malos propietarios y de malos inmobiliarios o de malos inmobiliarios truchos, porque de todo hay malos como hay de todas las profesiones, ¿no es cierto? Pero lamentablemente yo creo que los legisladores, como muchos de nuestros políticos, como vemos que a veces ocurre, no tienen un basamento en la realidad de lo que ocurre en la sociedad. Están lejos de lo que ocurre en la realidad. Entonces, los factores que querían corregir, los podían haber corregido, pero con precisión. No se puede, digamos, tirar así una serie de especulaciones o ideas globales que después van a tener que ser dirimidas en la justicia, porque en eso generamos una mayor litigiosidad. Y hoy no es barato litigar. Entonces, no es barato litigar, no es barato el costo de los salarios, y sabemos lo que es la justicia argentina. Entonces, yo si estoy por hacer un contrato de alquiler, yo ya estoy aplicando un plus en el alquiler para hacerme un fondito para guardarme en caso de que tenga que hacer un litigio. Que no quiere decir que lo tenga que usar, pero el por si acaso, somos una sociedad que estamos acostumbrados al por si acaso, porque nos han pegado desde tantos lugares, en una posición, en otra posición, como martilleros, como inmobiliarios, como dentistas, como herreros, como albañiles, como colectiveros, como lo que sea, y que todos tenemos esa conducta. Entonces, es difícil de pensar que el propietario no vaya a hacer este sobreprecio para prever cualquier riesgo a futuro. Y lo mismo pasa con el supermercadista. Yo hoy las latas de tomate las subí un 5% porque yo no sé si la próxima tanda que me traigan no subió un 10%. Y no lo puedo trasladar a precio. Entonces, es todo una cuestión que si yo quiero hacer las cosas, lo primero que tengo que hacer es hacerlas bien. Pero hacerlas bien a nivel de las personas físicas que tienen esa problemática. Y no desde la Torre de Babel, que es el Congreso, sin una adecuada conversación con todos los actores que intervienen en esto. Porque acá hay muchos, y con esto agregaron nuevos ingredientes que realmente pueden ser, y van a ser seguramente, litigiosos. Entonces, si queremos favorecer al inquilino, y yo, como doña María me dice, no, yo no me voy a hacer todo ese lío, y no te voy a tener un contador, ni esto ni el otro, póngalo en venta, y lo sacan de alquilar. Y los dólares los guardan en una cajita fuerte en el banco, y se acabó la historia, y que alquile otro. Entonces, retiran propiedades del mercado, con lo cual van a hacer que el resto de las propiedades suban el precio. Y entonces la desventaja que se quiso, digamos, cuidar, se transforma en una herramienta a la inversa. Entonces, esto es lo que es inevitable, digamos, está a la vista. Bueno, Alberto,
Muchísimas gracias. Me hacen una consulta muy cortita de dónde salió lo de AFIP. Lo vamos a ver, lo ponemos acá abajo un link o algo donde está la resolución. Lo ponemos abajo. Ya te lo digo, dame un minuto. Perfecto. AFIP, deducción de alquileres, afip.gov.ar /alquileres/propietario /default.asp. Bueno, ahora lo vamos a copiar, lo buscamos y lo ponemos acá abajo del video de YouTube, así se lo compartimos. Sí, hoy a la mañana salió, así que recién. Perfecto. Me parece que no está publicado todavía en el boletín oficial, pero está la comunicación de AFIP, así que bueno, ya lo vamos a ir poniendo en todo caso el fin de semana. Me da la impresión de que es una resolución. Bien, perfecto, ahí la vamos a comunicar. Bueno, Alberto... dice, tenés que facturar si cobras hasta los 25.922 promedio mensual, y si cobras más de eso promedio mensuales, tiene que ser responsable inscripto, régimen general y ganancia, emitir comprobante electrónico. O sea que están todas las puntualizaciones. Con un cuadrito de ejemplo muy interesante, así que por el otro lado dice, podés ser monotributista, emitir comprobante electrónico tipo C, firmar contrato de alquiler, declarar tus inmuebles en bienes personales. Claro, está perfecto. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Ya estamos más de 1h35 de charla. La verdad que es súper interesante, muy interesante el encuentro. Bueno, la ley, por supuesto, va a dar tela para cortar cuando se reglamente puntualmente distintos artículos. Agradezco mucho a todos a los que han participado. Bueno, Alberto Loyarte, los invito a sumarse a sus redes, a su grupo de la comunidad, que también que se suben a nuestra comunidad Mi Presupuesto, nos sigan en nuestro canal de YouTube. Y bueno, te doy un saludo y esperamos podernos ver en algunas otras ocasiones porque hay muchos temas que han quedado dando vuelta que son muy interesantes para tratar, ¿no es cierto? Lo que sea a tu disposición, podemos charlar de temporarios, podemos hacer algo sobre seguros de caución cuando se establezca un poco más clara la normativa, porque como vos dijiste, yo soy productor de seguros también, entonces también incide, podemos hablar de propiedad horizontal, porque también soy administrador de consorcio, son temas que podemos darle una mayor amplitud informativa al público, porque están interrelacionados en este momento con más motivo todavía. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Los saludo a todos. Muchas gracias por participar. La semana que viene tenemos otro encuentro de la comunidad Mi Presupuesto para todos los miembros. Y bueno, estamos en contacto. Los saludo hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar ahí.